Sabemos que hay un laudo arbitral que no tiene valor alguno y sabemos que hay un acuerdo diplomático, político, amistoso, en el que las dos partes pueden ponerse de acuerdo y llegar a una solución. ¿Qué has averiguado tú de nuestro Esequibo? Bienvenido por primera vez a la Librería Mediática. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, es un tema que yo no veo que hay límite de edad para saberlo. Como venezolanos tenemos que tener siempre presente la patria. Y eso es un tema que abarca a cada uno de los venezolanos sin importar sus creencias o distinciones. Efectivamente, el Esequibo es totalmente nuestro. El laudo arbitral de París fue un laudo totalmente corrupto. ¿Por qué? Porque ningún venezolano participó en él. Y desde este punto de vista vemos que si no participamos nosotros, entonces salieron gente de otro país que no le importaban nuestros asuntos, sino que se querían llenar los bolsillos con los asuntos petroleros que hay en el ámbito del Esequibo. Ya que todas las riquezas, incluyendo a nuestra Venezuela, somos países ricos en Latinoamérica, en oro y sobre todo petróleo, que es lo que en otros países les hace mucha falta. Pero nosotros disponemos de la capacidad de extraerlo y que tenemos por montón. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando vemos en el sentido de que la gente de las corporaciones lo que quería era llenarse los bolsillos y muchas de las corporaciones influyeron en ese tipo de cosas que hemos visto en estos últimos años, la trata de negociaciones con el país de Guyana, porque hemos tratado de llegar a acuerdos. Venezuela es un país pacífico que siempre ha tratado de llegar al diálogo para solucionar las cosas. Entonces lo que hemos venido viendo en este ámbito de que los últimos años ha venido el canciller por hablar con el presidente Hugo Chávez Frías, y hemos tratado de llegar a acuerdos, pero las corporaciones están manejando los distintos puntos de vista del país de Guyana. Entonces, si seguimos así, entonces no llegamos a nada porque la gente se está dejando manipular. ¿Qué es lo que uno quiere? Que abramos los ojos y que como hermanos de Sudamérica lleguemos a un acuerdo pacífico. Nos respetemos. Y nos respetemos. Ese libro que tú tienes ahí, ese es un libro muy importante. Muéstralo, a ver, ¿a qué cámara lo mostramos? ¿A esta? Lo mostramos a esta cámara. Pues aquí tengo este libro, que es un libro de Guayana Esequiba, que he estado leyendo. Voy por la página 77. Es un libro muy fino, de verdad que en una de las muchas expoferias que están patrocinadas por el Estado, que hemos estado viendo, que a mí me han gustado mucho, he ido ya a 2 o 3 y he tenido bastantes cosas que yo, bueno, y me hicieron un test en la Cancillería de 5 preguntas y las resolví todas bien y me regalaron el libro. Pero qué buen regalo, mira, Ernesto Alí. En la escuela es un tema que es importante. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en lo que tú dices, el diálogo, la paz. Nosotros vamos por la paz y no por la guerra. La política y la diplomacia es hablar, no es caerse a golpes, ni invadir países, ni responder con violencia. Esto todo está metido dentro de la diplomacia de paz, ¿verdad? Del afán pacífico de Venezuela. Lo que vale es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no ese laudo, como tú dices, en el que Venezuela no participó de 1899. Eso no tiene ninguna validez. No solo es la República Cooperativa de Guyana, que no es la única que explota los recursos del área, y que también nos niega nuestra salida del Atlántico, que por derecho, por el ITIPUS... Possidetis Iuris. Possidetis Iuris, disculpa que todavía me cuesta pronunciar el latín. Esa salida del Atlántico ha sido nuestra, siempre será nuestra, pero hoy en día están entrando tanto compañías como la ExxonMobil, por ejemplo, que no han sido autorizadas por nuestro gobierno para explotar el petróleo de ahí, tanto como los Estados Unidos para colocar bases militares, para negarlo, para dificultar, mejor dicho, el acceso a la faja petrolífera del Orinoco. Y de paso que están explotando otra faja petrolífera que le pertenece a Venezuela por el IDIPUS Possidetis Iuris. Bueno. Esa faja petrolífera nos pertenece a nosotros, señor. Estamos nos pertenece claros, ¿no? a la salida del Atlántico, y me parece muy grosero la respuesta. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ofreció a hablar, se ofreció a reabrir una vez más las negociaciones entre ambos países, pero me parece muy grosero la manera en la que respondió,
el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Pero el diálogo está abierto y nosotros le decimos el sol de Venezuela Nace en el nace Esequibo. en el Esequibo. El diálogo está abierto y siempre lo estará. Siempre lo estará. Venezuela es un país de paz. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. ¿Qué mejores analistas que los chamos para explicarnos este tema del Esequibo, en el que, como nos dicen nuestros amigos más pequeños de la Librería Mediática, no hay distingo, solo amor a la patria y amor a la paz y al diálogo? No sé qué opinan ustedes, Sergio, Isidoro. Bueno, yo primero que nada tengo que decirle que tenemos de invitado hoy a Sergio Rodríguez Gelfestón. Y ustedes saben ya, porque ha estado ya en la Librería Mediática antes, que Sergio es un internacionalista de esos que están al día constantemente con todos los acontecimientos mundiales. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. Y de alguna manera nos gustaría mucho, ¿qué opinas tú sobre los comentarios que acabas de escuchar de esos dos analistas tremendos que escuchamos? Gracias, Isidoro, gracias, María Alcira, gracias por esta nueva invitación a la Librería Mediática. Siempre es un gusto estar con ustedes, conversar. Y bueno, estoy impresionado y me da mucha alegría y tranquilidad de pensar que en el futuro tenemos esta niñez, tenemos una juventud que se forma desde los primeros pasos, que tiene un conocimiento, ya no solamente un conocimiento básico, sino que un conocimiento profundo y un interés en estar informado respecto de la defensa de la soberanía. O sea, si no tenemos una formación respecto de la soberanía, de la defensa de la integridad territorial, no vamos a tener nunca un futuro. Muchas veces se pasa por alto, incluso en algún momento fue motivo de burla cuando el comandante Hugo Chávez, en su última locución al pueblo el 8 de diciembre del año 2012, dijo: pero ahora tenemos patria. Marcó una diferencia que no fue una frase hueca, no fue una frase vacía, sino que marcó claramente la diferencia con el pasado, en el sentido de que hoy nuestro pueblo tiene un conocimiento mucho mayor de lo que significa tener un estandarte en defensa de la patria. Por supuesto, el comandante Chávez jugó el papel fundamental en rescatar nuestra historia, en rescatar el conocimiento sobre la historia, porque la historia estaba ahí, pero el conocimiento no era masivo, era solamente de una élite, y esta élite informada de una manera que en el fondo terminaba siendo una manipulación, mantenía a Bolívar en las estatuas, y el comandante Chávez fue fundamental en que nosotros nos acercáramos a nuestra historia y la utilizáramos como instrumento de defensa de la soberanía, como instrumento no solamente de sentir el orgullo patriótico por un sentimiento, sino que mucho más allá, que nos sirva como motivación para la cotidianeidad de nuestro trabajo, nuestra tarea de hacer nuestro país cada vez más grande. Entonces yo estoy muy impresionante y muy contento de haber escuchado a estos muchachos. Bueno, les prometemos, como nos han pedido, les prometemos que antes del fin de la campaña para este referéndum consultivo que se llevará a cabo el 3 de diciembre, el simulacro será el 19 de noviembre y el referéndum será el 3 de diciembre, les vamos a repetir todo ese programa con esos niños que no vienen caletreados a venir a lucirse aquí, no, ellos vienen después de haber hecho una reflexión crítica de lo que han leído, que es como debemos ser los lectores, y después de compartir entre ellos qué iban a comentar, qué les parecían las cosas, entonces después pues se expresaron. Ese 3 de diciembre, sí. ¿Habrá algún venezolano, nacido o no, en este territorio, que no vaya a concurrir a decir: yo defiendo los intereses en forma pacífica y de alguna manera manifestando la voluntad de la defensa de la soberanía? ¿Habrá algún venezolano
que no vaya a votar, Esperamos que no, esperamos que vayan todos. pues el que no vaya a votar queda de alguna manera marcado para toda la vida, para la contemporaneidad y el futuro de que ese señor ha traicionado a Venezuela. Nosotros siempre O señora. desde el proceso bolivariano hemos defendido que el Esequibo es nuestro. Por allí estaba una periodista que fue a la Biblioteca Nacional e hizo todo un estudio en la hemeroteca y ahí están todos los documentos, siempre lo hemos defendido. Los grandes países en su política exterior saben diferenciar la razón de Estado de la razón de gobierno. Así es. Esto tiene que ver con la razón de Estado. Los gobiernos cambian, el Estado permanece. Y esto tiene que ver con nuestra condición de la venezolanidad, con la estructura de lo que es Venezuela. Ya en los escritos de Bolívar se descubre la visión de los venezolanos de esa época con respecto a la posesión de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Entonces aquí no hay argumentos, aquí no puede haber argumentos políticos o ideológicos. Esto es una razón de Estado. Sí. Y todo el que se sienta venezolano debe participar, debe asistir, debe participar y apoyar esta propuesta que no es del gobierno. El gobierno le toca porque es el que está, Claro, el que pero está. es una propuesta de Estado. Sí. Va a pasar el gobierno, va a pasar, Nicolás Maduro va a dar paso a otro gobierno en algún momento de la historia y esta razón se va a mantener. Así es. Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva. Y todos participar. Fíjate que este fue uno de los temas de una conferencia. Yo nunca había visto tanto contenido en tan poquito tiempo en esa conferencia, en esa lección magistral con motivo de la inauguración de la cuarta cohorte del Diplomado en Defensa Integral de la Nación y Gestión de la Dirección para la Lucha No Armada. Fue la conferencia de Sergio Rodríguez en la UNEFA, el nuevo sistema internacional que está emergiendo tras los últimos acontecimientos geopolíticos. Además nos emocionó mucho que el nuevo rector, el mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, pues nos saludara, ¿verdad?, con tanto cariño, es seguidor de la librería mediática, así como el exrector Pascualino Angiolillo, autor de este libro, pues siempre nos ha tenido en alta consideración y de verdad que estábamos orgullosos de estar allí acompañando a Sergio y orgullosos de que personas tan valiosas dirijan una universidad tan importante. Y yo te voy a hacer una pregunta en torno a esa conferencia, porque tienen que buscarla, verla en las redes de la UNEFA, en las páginas de la UNEFA, leer los libros de Sergio Rodríguez. Es la única universidad que imparte defensa integral de la nación. Hablaba Sergio de democracia, alternabilidad, libertad, que apostamos por la participación, que las instituciones clásicas post Segunda Guerra Mundial son inoperantes, que hay una dictadura de 5 países de Occidente dominando el planeta y que esto es injusto, que somos 194 países y no solo los 54 que inauguraron la ONU, que el 1% de la humanidad es el único beneficiario del capitalismo, que la crisis mundial comienza a resolverse en 2020 y continúa, que hubo pandemia, una operación militar de Rusia en Ucrania, la situación árabe-israelí, Palestina. Y mientras tú hablabas, yo me preguntaba si tú ves al mundo con esperanza, tú que lo has sabido analizar tan profundamente y tan honestamente, ¿lo ves con esperanza? Absolutamente. ¿Sí? Yo soy optimista por naturaleza. Pase lo que pase, todos los desastres que estamos viviendo, hoy el mundo es mejor. O sea, hoy no se muere nadie de enfermedades que hasta hace unos años se morían. Hoy las mujeres votan. Pensemos que hace 50 años las mujeres no votaban. Hoy hay un reconocimiento de las diversas identidades sexuales. Hoy hay un rechazo absoluto a la discriminación que era absolutamente natural hace solo unos años atrás. Hoy hay una conciencia mucho mayor. Por ejemplo, en África hay una conciencia mucho mayor, ya no solamente de lo que existe, de lo que significa el colonialismo, sino el neocolonialismo. Entonces, cuando uno mira el mundo en retrospectiva y nos damos cuenta en el momento que estamos hoy, nos vamos a dar cuenta que el mundo es mucho mejor, más allá de todas las dificultades. Ahora, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Que un poco fue la pregunta inicial de la conferencia, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un momento de extremo conflicto
precisamente porque está siendo desplazado el poder unilateral de Estados Unidos en el mundo, porque Occidente está dejando de ser el epicentro de la política mundial, porque el capitalismo no ha mostrado capacidad para resolver los problemas de la humanidad. En mi último artículo, y ahí yo daba cifras con respecto a los 1.000 millones de gente que vive en condiciones de pobreza, los 4.000 que viven en condiciones, de extrema pobreza y los 4.000 que viven en condiciones de pobreza, 1.200 millones de niños que digamos, viven en una situación de marginación, los 30.000 niños diarios que mueren de enfermedades que pueden ser curables, los 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la vivienda. Es decir, estamos hablando de cifras aplastantes en el sentido que, habiendo recursos, porque recursos hay, solamente con 2 portaaviones que se dejaran de hacer, se solucionan todos los problemas de pobreza en la humanidad. Qué increíble. Entonces, cuando uno empieza a contrastar cifras, uno dice, bueno, aquí no hay una voluntad de solucionar el problema, aquí hay una voluntad al contrario de que siga la pobreza, de que siga el hambre, de que siga la desnutrición, de que siga el analfabetismo, de que siga habiendo miles de millones de ciudadanos que no tengan agua, y eso es el capitalismo. Entonces, estamos en un momento de eclosión, y por eso es que vivimos en una crisis, y por eso es que estallan conflictos en todo el planeta. El problema es que antes, no se sabía. Hoy vemos las guerras en vivo y en directo. Antes había una guerra y no teníamos idea, nos enteramos al otro día en el periódico leyéndolo con 2 fotos. Hoy estamos enterándonos en vivo y en directo, entonces eso causa mucho impacto. Y por un lado eso, por un lado es que se sabe, que se está informado, pero por otro lado es que hoy hay respuesta. Antes no había respuesta. Hoy Estados Unidos no le puede imponer nada a China, hoy Estados Unidos no le puede imponer nada a Rusia, hoy Europa no le puede imponer nada a los africanos, hoy los pueblos del Asia Occidental resisten esta ideología que se parece cada vez más al nazismo, que es el sionismo. Entonces, la diferencia es esa, la diferencia es que hay una respuesta. Y si hay una respuesta, significa que el mundo es mejor. Antes no había respuesta. Entonces, hoy, al haber capacidad de respuesta de los pueblos, uno tiene que concluir que esa capacidad de respuesta tiene relación directa con una toma de conciencia, en que los pueblos cada vez pueden ser, cada vez pueden ser menos engañados, tienen conocimiento de lo que ocurre y luchan. Lo que está ocurriendo en Palestina hoy es que se cansaron de morir inútilmente, entonces hoy están muriendo por un ideal. Y por la defensa de sus territorios. Bueno, ¿no? pero Claro. no agotemos el tema porque Bien. de esos temas vamos a hablar en la próxima parte del programa. Vamos a seguir hablando de estos temas y otros que agregamos porque recuerden que veníamos desde el año pasado haciendo un programa con Sergio, luego hicimos otro en mayo y este es el tercero de una serie que quisimos completar con estos temas de actualidad. Ya venimos con más de la librería mediática, estamos en vivo, soy María Elcira Matute. Un seul matin, tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Ay, y tenemos una muy buena noticia, que nos enteramos tanto por las redes de Fundarte como por parte de nuestro embajador ante la UNESCO, Rodolfo Pérez, es que nuestra ciudad de Caracas se suma a la red de ciudades creativas de la UNESCO por sus bondades musicales. Nuestro presidente Nicolás Maduro, dice la gente de Fundarte, autorizó la solicitud, hicimos el trabajo en equipo y ahora celebramos esta gran noticia. Bueno, es muy hermoso que se digan cosas hermosas de Venezuela ante el mundo y gracias a Fundarte por haberse tomado ese trabajo de hacer esta solicitud y que fuera pues aprobada. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de este libro de China que ha sido presentado en diversos países, el libro de Sergio sobre China y recientemente hay una edición china. También queremos hablar de las alianzas Venezuela-China, Venezuela-Rusia, que nos alivian bastante las medidas coercitivas unilaterales a las que nos tiene sometidas Estados Unidos
Y estos dos líderes en Rusia y en China, pues son los que están propiciando, como bien decía Sergio en su conferencia, los cambios en este momento. Hemos tenido un levantamiento parcial reciente de las medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y no solamente hay ensañamiento contra los países por parte del imperio, sino también contra personas que tienen un significado. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de prensa y a Julian Assange lo quieren silenciar porque dijo la verdad siendo periodista, no solamente están agrediendo a una persona, sino están agrediendo a este derecho a la libertad de prensa, a los que todos, los que producen las informaciones y los que las recibimos, pues tenemos. Entonces, también está el caso de Alex Saab, que es un ensañamiento no solamente ante una persona que es inocente. Recientemente se ha divulgado la noticia esta semana que ha sido toda una componente de unos agentes de la DEA corruptos y que nuevamente, una vez más se dice que no hay delito ninguno que se le pueda comprobar a Alex Saab. Yo te traje a ti este folletico de Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado en Estados Unidos, que tiene la información básica sobre el caso y que es muy importante que la conozcamos antes de opinar. Entonces, no sé, Isidoro, Mira, ¿cómo conducimos este...? Al planteo de las diversas cosas que hiciste, Sí. vamos a enlazarlo con los comentarios que nos acaba de hacer Sergio. Sí. Yo quisiera a ver si tú puedes contestar y desarrollar. Hasta hace muy poco, dentro del tiempo histórico, es prácticamente segundos, existía un solo país que después de la Guerra Fría quedó dominando y por lo tanto todas las consecuencias de dominio, de avasallamientos que hubo sobre otros países, no había como cuando estaba la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había una forma de equilibrar el poder que el imperio estadounidense ponía. ¿De qué manera ese imperio se ha ido debilitando, el imperio estadounidense se ha ido debilitando, y de qué manera y cómo China y Rusia han logrado desarrollarse de una manera tal como para ir ya buscando un equilibrio y convertir al mundo no en un solo polo, sino en un múltiple polo? Sí, bueno, mi hipótesis, la hipótesis que yo he desarrollado incluso en mi libro, es que no se produce una entronización del mundo unipolar una vez que desaparece la Unión Soviética y finaliza el mundo bipolar, sino que la última década del siglo pasado fue una década en que el sistema internacional no logra consolidarse a favor de uno u otro sistema. Yo lo llamo la década del caos, en términos del sistema internacional, la última década del siglo pasado. La del 90. La del 90, exacto. Ahí hay una pugna, hay acciones como la guerra de los Balcanes, como la primera guerra del Golfo, que son expresión de la unipolaridad, pero no se logra consolidar. Y eso sí se logra el 11 de septiembre del año 2001. A raíz de las acciones terroristas que hubo en Estados Unidos, en que el único que ganó fue Estados Unidos porque utiliza ese hecho atroz para imponer el mundo unipolar. Eso tiene una expresión, digamos, retórica que lo señala, que es cuando en el discurso del 20 de septiembre, cuando el presidente Bush dice o están con ellos o están con nosotros. Nadie quería estar con el terrorismo, nadie podía estar con el terrorismo y por tanto había que estar con Estados Unidos. En la disyuntiva que se plantea, entonces el mundo o están con ellos o están con nosotros, cuando hay supuestamente dos polos y un polo está completamente anulado por sus características, se cae en el otro polo. Y entonces yo creo que a partir de ese momento es que se inicia la entronización de un mundo unipolar. Pero ese mundo unipolar no se puede sostener económicamente, porque tiene que ver con las propias contradicciones que se venían viviendo en el capitalismo y en un país como Estados Unidos, que tiene una crisis económica profunda desde los años 80 y que esa crisis económica es tapada, es ocultada porque tiene la capacidad de la maquinita de hacer dólares. Pero cuando uno analiza el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 40 años, no supera el 2, el 2,5, el 3% anual, lo cual en cualquier país es positivo, pero no en un país que es la primera potencia mundial y que tiene que sostener un ejército con 800 bases militares
6 o 7 flotas fuera del país, o sea, con un gasto militar exagerado que no le permite consolidarse económicamente. Y eso deriva en la crisis económica y financiera del año 2008. Ahí creo yo que comienza a producirse, se comienza a manifestar una fragilidad del sistema capitalista mundial que ya no es atribuible a estas crisis crónicas. A través de la historia había crisis crónicas en el capitalismo, la más importante de las cuales fue la del año 1929 al 33, pero que siempre se recuperaba y volvía y salía adelante. Yo creo que ahora ya se manifiestan elementos de crisis estructural, sobre todo, eso lo explicaba en la conferencia con más detalle, sobre todo porque poquitos años después del fin de cuando estalla esta crisis, año 2008-2009, emerge China como una potencia. Yo les mostraba en la conferencia esa casualidad histórica de que en el mismo año 2012 es reelegido el presidente Putin como presidente de Rusia y es elegido Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista de China, y también hablaba del tema generacional. Yo decía que entre ellos tienen 8 meses de diferencia. Sí. No es casual nada de eso, ¿no? Nada es casual, tiene que ver porque ellos son nacidos, creo que Putin en el 52 y Xi Jinping en el 53. Putin en octubre del 52, Xi Jinping en junio del 53. Entonces son nacidos en la posguerra. Son nacidos en la posguerra. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial en Rusia. La familia de Putin había sido devastada, había perdido 2 hermanos muertos por hambre en el cerco de Leningrado. Creo incluso que su madre o su padre también murieron. Su padre murió en la guerra. Y eso se sabe poco, ¿viste? Sí, claro. Pero Putin cada vez que va a Leningrado le va a poner flores a su hermanito. Y en el caso de Xi Jinping nace después del triunfo de la Revolución China en 1949, solo 4 años después. Entonces, son una generación distinta. Y acceden, digamos, aunque Putin había sido ya presidente desde el año 2000 hasta el 2008, de ahí pasó a ser primer ministro, pero en el año 2012 vuelve a ser presidente. Sí. Entonces, el inicio de esta crisis en los Estados Unidos y en Occidente encuentra a China y a Rusia en una situación distinta. Y estos países que venían de un desencuentro de muchos años, después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética y los intentos soviéticos de imposición en China que fueron rechazados por Mao y por la dirección china, estas 2 grandes potencias, grandes por territorio, grandes por población, grandes por economía, grandes por recursos, se reúnen y se proponen, tal como le dijo, yo lo menciono cada vez, a lo mejor ya ustedes lo han escuchado muchas veces, pero lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a decir, disculpen, en esta visita que hizo en marzo Xi Jinping a Moscú, tuvo varias reuniones con el presidente Putin, y en la última reunión, que fue en el Kremlin, cuando se están despidiendo, el presidente Putin acompaña a Xi Jinping, baja las escaleras del Kremlin, lo acompaña hacia su vehículo, y en el momento que se abre la puerta del vehículo y se va a subir al carro, se da vuelta Xi Jinping hacia Putin y le dice: estamos viviendo cambios nunca antes vistos en los últimos 100 años, y ustedes y nosotros somos los protagonistas. Caramba. Para mí esa frase marca el momento. Claro, pero fíjate, en este momento vas tú a China a presentar un libro sobre China. Y también nos preguntamos nosotros, ¿y qué receptividad tuvo ese libro? Porque que te venga una persona de fuera a hablar de tu país con la propiedad que tú lo haces, ¿qué decía la gente allá cuando tú presentaste ese libro? Bueno, fue sorpresivo para mí. Ahí tú tienes el libro, la edición venezolana, que fue la primera edición que se hizo en el año 2019, la presentó en la Feria del Libro, justamente en el mes de octubre, en el mes de noviembre, estamos exactamente hace 4 años se presentó este libro, lo presentó el que en ese momento era canciller, Jorge Arriaza,
en un día muy terrible, por cierto, porque fue el día del golpe de Estado a Evo Morales. Sí. Entonces, fue un día muy complicado estar pensando en China y abstraerse de lo que estaba ocurriendo aquí en nuestra región y en la querida Bolivia. Y a partir de ahí ha habido 7 ediciones más, una edición argentina, peruana, chilena, mexicana, dominicana, panameña y puertorriqueña. Recientemente este año se hizo la edición puertorriqueña, pero para mí fue una sorpresa que los chinos, como tú dices, se interesaran en hacer una edición. Y quiero decirte, María Elcira y Isidoro, que esta es la edición china en español, en idioma español, pero en los próximos meses va a salir la edición china en China, traducida. Sí. Y efectivamente para mí es un gran honor que digamos, las autoridades chinas hayan accedido a traducir un libro sobre su país, escrito por un latinoamericano, escrito por un venezolano. Es un éxito. Sí, para mí es un... Y para nosotros es muy útil. ¿Cuál será el tiraje de ese libro? Sí, imagínate. 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 Y para nosotros es muy útil porque entramos a conocer a China con la visión de un nuestro, pues. Sí, aquí hay una cosa que es bien importante, dame unos segundos. Una de las cosas mejores que tiene este libro no es lo que escribí yo, sino lo que escribió el profesor Xi Jinping. Que lo conocimos en 2011. Xi Jinping, me equivoqué. Sí. El profesor Xu Zhiqiang. Que lo conocimos, que le hizo una biografía muy hermosa a Chávez, muy admirador de Chávez. Lo conocimos en 2011, en Beijing. El profesor Xu Zhiqiang. Y él dice que este libro es una pequeña enciclopedia sobre China. Entonces, que el profesor Xu haya dicho que mi libro... Todo un académico. Claro, que el libro sea una pequeña enciclopedia, y él ahí, en su prólogo, dice cuáles son las razones de cómo, digamos, logramos interiorizarnos de la historia, de la filosofía, de la política y de la política exterior, y tratar de sintetizarlo en un libro, bueno, ni tan síntesis, 500 páginas. Sí. Pero sí, es muy, para mí es muy, digamos, siento mucho orgullo de haber sido capaz, digamos, de escribir esta obra y de que ya tenga tantas ediciones. Ya se hizo una segunda edición, ya en Argentina me están pidiendo que haya una tercera edición. Aquí en Venezuela, por lo que me dicen los compañeros de la Librería del Sur, el libro se sigue vendiendo. Qué bueno. 4 años después. Y si tuviéramos más librerías como teníamos antes, sí, seguramente que mucho más. El tiraje tendría que ser mucho mayor. Mira, pero vamos a hacer un corte nuevamente. En la próxima parte del programa les tenemos una sorpresa al final del programa, pero hemos estado viendo del atlantismo al polo euroasiático. Es el tema del próximo segmento con Sergio Rodríguez, que tiene más temas, como decíamos el otro día, que las 1001 noches. Ya venimos con más de la librería Media. Muy buena esa. Tu es le soleil. Bueno, la gira del libro comenzó este lunes, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continúa acá en Gualeguaychú. Hoy a las 18 horas en Ruchi 222 vamos a estar presentando el libro de Sergio, que vino desde Caracas, Venezuela, a presentar un libro que hizo junto a otro intelectual argentino también, Jorge Elbaum. La gira comienza en Entre Ríos, en Gualeguaychú, y sigue mañana en Concordia a las 6 de la tarde y a las 11 de la mañana en Paraná el sábado. Luego pasamos a otras provincias, culminando el 21 en la Ciudad Autónoma. El libro, como decía Fernando, lo escribimos en conjunto con Jorge Elbaum. Se llama Del atlantismo al polo euroasiático, el conflicto en Ucrania como evidencia de una nueva configuración global. En mi caso, este es el 5º título que hago con Acercándonos Ediciones, el tercero que hacemos en conjunto con él, con Jorge. Es una trilogía que comienza con la pandemia, y este es el segundo donde manejamos el tema de la guerra en Ucrania y las repercusiones que tiene. Nosotros con estos 3 libros hemos pretendido
dar a conocer todas las repercusiones que está teniendo en materia internacional, primero la pandemia, después la operación militar rusa en Ucrania, que está teniendo mucho impacto, mucho efecto en las transformaciones del sistema internacional que tienen consecuencias para la vida cotidiana de miles de millones de personas en todo el planeta. Entonces creemos que es un tema que debe ser conocido, que debe ser estudiado y que debe ser analizado en la búsqueda de perspectiva y de respuesta para nuestra propia vivencia, para nuestra propia perspectiva desde aquí en América Latina, en nuestros países en América Latina, y de esta manera entender lo que está ocurriendo en el mundo, para ocupar una posición, para generar un protagonismo y no ser solamente observadores, sino que ser actores sobre la situación que está ocurriendo. Bueno, Fernando Roperto es uno de los invitados internacionales de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tendrá lugar del 9 al 19 de noviembre en el Laguito del Círculo Militar. Así que ya dimos un tubazo acerca de la feria, porque ya les presentamos y ustedes vieron a uno de los invitados internacionales que seguramente vamos a tener en otro programa en la Librería Mediática, porque no solamente es el editor de tus libros, sino que tiene un proyecto muy hermoso del que tú estás muy orgulloso de estar en ese equipo, pues, de editorial, que es más que una editorial, ¿no? Sí, mira, gracias por preguntarme eso, porque es verdad, yo estoy enamorado de ese proyecto. Tuve la suerte de conocer a Fernando y a su equipo, a Yelén, a Leo. Son un grupo de muchachos con un espíritu de trabajo, con una voluntad de trabajo, con un espíritu colectivo. Jamás he visto el interés de ninguno por estar por encima. Todos asumen todas las tareas. No pretenden ser protagonistas. No, para nada. Y a mí me gusta mucho porque ya me han organizado 2 giras para presentación del libro en Argentina, y me gusta porque voy a centros de estudiantes, a sindicatos, a centros de vecinos, a organizaciones sindicales. Entonces, es maravilloso presentar el libro ante trabajadores, ante estudiantes, ante muchachos de los barrios en Argentina que están ávidos de conocimiento. Entonces, para mí no hay nada más satisfactorio que salirme de la cúspide de la académica, que sí es necesaria confrontarla, pero yo un poco escribo para ese público. Por eso es que yo trato de que el lenguaje que utilizo sea lo menos elevado posible, para que los temas internacionales sean de conocimiento de todos. Se ha construido esa mitología de que los temas internacionales son de unos genios que saben unas cosas que nadie más sabe, y eso es falso. Y emplean un lenguaje escrito muchas veces difícil. Sí, pero los que van a la feria, que van a poder comprar tu libro, que van a poder acceder a este libro y a todos tus otros libros, pero en especial este que es el más reciente, que van a conseguir allí, en tu libro recientemente publicado. Voy a tener que repetir lo que dije. Sí, sí, por eso yo lo puse a propósito. Sí, estuvo muy bueno. Sí, claro, ahí ya hemos hecho con Jorge Elwon, que es un colega, un amigo, un compañero argentino, economista y sociólogo. Hemos hecho ya 3 libros. Un primer libro que hicimos en pandemia, que se llama Imperialismo Mediático. Imperialismo pandémico. Imperialismo pandémico. Donde tratamos de desentrañar las repercusiones que la pandemia estaba teniendo en términos internacionales. O sea, no nos metemos en el tema de salud porque no sabemos de eso, pero sí comenzamos a vislumbrar ya en el 2020 que la pandemia y el manejo de la pandemia por parte de los organismos internacionales iban a tener repercusiones en el ámbito internacional. Entonces, ese fue el primer libro en el año 20, hecho en pandemia. Y después de eso, yo soy muy malo para recordarme los títulos de mis libros, pero ya hemos hecho dos libros, La OTAN contra el mundo. Exactamente, que lo referimos 21, en el programa pasado. Exacto, y ahora que, bueno, vamos a ver que si ya tú lo describí. Sí, que a ver si lo podemos presentar en la feria, todavía no tenemos confirmación de que pero va a estar en el stand de Sí, va a estar en el stand y va a estar ahí, y ahí vamos a estar conversando. Y ahí lo vamos a buscar a él para grabarle más
en una entrevista para la librería mediática. Nos quedan 2 minutos, pero yo quisiera que una persona que te va a acompañar el día del referéndum a votar y que nos va a acompañar a nosotros en la Filben cuando hagamos el programa especial con Armando Carías en vivo, un especial para los niños, que viniera tu hijo, ven acá, que viene con su bandera de Venezuela, ¿ah? ¿Tú vas a acompañar a tu papá y a votar para el referéndum? Sí. Sí, ¿verdad? Y nos vas a acompañar a nosotros en el programa. El voto es 5 veces sí. 5 veces sí, ¿verdad? Sí. Sí. 5 Esequibo veces es venezolano. ¿Y nos vas a acompañar en un programa en la Filben? Sí. ¿Sí? Con Armando Carías. Tú no lo conoces, te lo voy a presentar. Él es una maravilla para los niños y es homenajeado de la feria. Tu papá es venezolano, es cubano, es chileno, es nicaragüense, es de todo el mundo. Y tu mami es colombiana y es venezolana. Y tú eres colombiano y eres venezolano. Y te cuento que el país homenajeado de la Filben es Colombia. Así que tú y tu mamá, y serio, tienen que ir de primeros, porque el país homenajeado es Colombia y en tu sangre corre sangre colombiana, porque Colombia y Venezuela eran un solo país, ¿verdad? Antes. Y ahora también lo son con una feria del libro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver si tu papá te quiere preguntar algo, él te conoce más. Papi, háblale de los libros que escribiste. Ay, ¿me lo vas a llevar para la feria? Los libros que tú hiciste con papel y todo. ¿Me los llevas? Cuéntale de qué son, ¿De papi. qué son esos libros que tú hiciste? De un jueguito de Minecraft. Un jueguito, bueno, me los vas a llevar, no se te olviden. Hoy se le olvidaron porque los vamos a dejar de sorpresa para la feria, ¿verdad? ¿Sí? Me gustaría que dijeras tu nombre para que todos los que te están viendo en la televisión sepan tu nombre. Completo. Y en tu escuela te vean tus compañeritos. A ver, ¿cómo te llamas? Juan Antonio Rodríguez Vargas. Muy bien, Juan Antonio Rodríguez Vargas, nuestro primer invitado confirmado para la Filben en el programa en vivo que tendremos. Yo creo que ese programa con los niños va a ser el día 18, sábado 18. ¿Te vienes con nosotros? Sí. No sé si será aquí o será en el laguito, pero sí será en el marco de la feria. Y bueno, no sé si quieres agregar algo serio, porque ya nos vamos para el noticiero cultural. Sí, tenemos el cumpleaños de Ida Vital, el minuto para el libro. Bueno, cuando vayas Ya nos vamos a despedir. Es muy importante ratificar, reiterar, redecir, gritar que se está realizando una masacre por parte del sionismo internacional al pueblo palestino. El pueblo palestino que solamente ha entrado a una lucha armada en defensa de su propio territorio que está siendo invadido. Invadido. No es que jamás, que ellos dicen que es un grupo terrorista, etcétera, ni que la gente de Gaza o de Palestina están invadiendo a Israel. Es al revés. Están tratando de recuperar el territorio que Israel le ha quitado a Palestina. ¿Tú piensas lo mismo, Sergio? Sí, la creación de Israel es una creación artificial, es un error de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no tiene en sus estatutos capacidad de crear países. Y crearon países porque los europeos se querían sacar a los judíos de Europa, y entonces inventaron un país, y ese país lo inventaron en un lugar donde había un pueblo viviendo en paz, trabajando, produciendo, y le usurparon su territorio y lo fueron durante 75 años, los han estado desplazando, atacando, marginando, excluyendo, asesinando, y bueno, tanto va el cántaro al agua que los pueblos responden, se cansan y defienden sus intereses, y eso es lo que está pasando. Sí. Despidamos entonces, además del saludo de siempre, los invitamos a leer de todo, con El Sol de Venezuela, nace en el Esequibo. Hasta el próximo programa. Noticiero Cultural. Filben 2023, 9 al 19 de noviembre. Leer nos reencuentra es el lema de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2023, edición 19, del 9 al 19 de noviembre, en el Laguito del Círculo Militar en Caracas. Los homenajeados son Armando Carías, periodista, escritor y teatrero infantil, la escritora palestina Adania Chibel, y se hace homenaje póstumo a Carmen Delia Bencomo y Domingo Alberto Rangel. La feria se dedica a la Biblioteca Nacional en sus 190 años, a la editorial Badel Hermanos por sus 50 años y el país invitado es Colombia. La librería mediática cubrirá la Filben en 4 programas en vivo. La poeta Ida Vitale, centenaria. En Montevideo, Uruguay, con una fiesta literaria que incluyó lectura de poesías,
Proyección del documental que cuenta su vida y presentación de un libro de prosa publicado por Estuario en Montevideo, la poeta uruguaya Ida Vitale llegó este 2 de noviembre a sus 100 años de vida, en los que no ha dejado de viajar, de estar activa, de recibir premios y reconocimientos, querida por sus lectores y con la admiración de quienes la siguen en todo el mundo por toda una vida dedicada a la literatura. Desde la Librería Mediática agradecemos el privilegio de haberla entrevistado en su casa en Montevideo en 2019. La felicitamos y le deseamos salud y éxito. Brújula Librera se muda a Cálatos, en Los Galpones. La periodista Gypsy Gastelo, que hemos presentado en la Librería Mediática con su proyecto editorial Brújula Librera a través de los años, ahora se muda de las ferias para hacer alianza con la Librería Cálatos en el Centro de Arte Los Galpones de Los Chorros, Caracas, que la recibe con sus ya conocidas franelas literarias de todos colores. Allí los esperan a todos. Un minuto para el libro. Libros en casa con la periodista Fátima Flores. Hoy en Un Minuto para el Libro hablaremos sobre inteligencia artificial. Sin duda alguna es un tema que debe ser abordado por especialistas, así que hoy más que libros queremos recomendarte seguir la cuenta de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez. La titular de Tecnología estudia y hace seguimiento a este tema. Además ofrece orientación para que nuestros muchachos investiguen y analicen referencias, memorias de congreso y artículos científicos validados y confiables. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Tu es la terre